Hola a todos y todas, mi nombre es Sofía Valencia y hoy les voy a contar un poquito acerca de cómo me fue realizando mis prácticas de psicología en la organización social Putamente Poderosas. Bueno, brevemente les voy a contar porque supongo que Lu ya les contó un poquito más para no repetir, pero Putamente Poderosas es una organización social que se dedica a defender los derechos de las trabajadoras sexuales, de mujeres en situación de vulnerabilidad del centro, de personas con diversidad de género y también de mujeres migrantes y sus familias. Durante la práctica se supone que hicimos prácticas en clínica, pero en realidad nuestras funciones fueron más de psicología, como en trabajo con grupos, psicología social, y sí diseñamos intervenciones en clínica con los niños, pero nunca las pudimos llevar a cabo por situaciones adversas. Bueno, mis prácticas, primero que nada, las disfruté demasiado. Siento que me aportó mucho como profesional, pero también como ser humano, complementando valores que de por sí ya son muy importantes para mí. Y fueron unas prácticas que conseguí porque ya conocía la organización y se me ocurrió, al ver que no habían opciones que se alinearan a mis objetivos profesionales en la universidad, buscar a Putamente Poderosas, y ahí pudimos hacer la alianza para las prácticas. Y que muy feliz, fue una experiencia hermosa, ya que Lu les va a contar un poquito más a profundidad de nuestro trabajo con el grupo de poderes clandestinos, con los niños, niñas y adolescentes, y nuestro proyecto de práctica que era precisamente con este grupo. Para no repetirles, yo les voy a contar acerca de nuestro trabajo con el grupo de apoyo. Básicamente, el grupo de apoyo lo que busca es empoderar a 13 mujeres trabajadoras sexuales, mejorando su bienestar psicoemocional y su capacidad para manejar situaciones adversas. Quería lograr el grupo era impactar positivamente a la salud mental y emocional de las participantes, fortalecer sus habilidades de afrontamiento y resiliencia ante diferentes situaciones, promover la cohesión grupal y el apoyo mutuo. El grupo en realidad se llama Las Poderosas Soñadoras, porque estaban divididos en el nodo de bienestar psicoemocional, el nodo de proyecto de vida y los objetivos de desarrollo sostenible. Lo importante de este grupo es que todas eran mujeres que ejercían el sexo por supervivencia y fueron elegidas porque eran de la población más vulnerable de trabajadoras sexuales de la organización. Entre las labores realizadas en la práctica está participar en la elaboración de los protocolos y rutas de atención a los distintos riesgos psicosociales a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes del grupo Poderes Clandestinos, realizar los diarios de campo de los encuentros tanto con el grupo de apoyo con las mujeres y de Poderes Clandestinos, con los hallazgos y observaciones y cosas por mejorar que veíamos. También asistimos a muchas charlas informativas acerca de la prevención de trata de personas, de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín, del consumo de sustancias psicoactivas. También asistimos a mesas de conversación acerca del lugar de la mujer en Medellín, también mucho acerca del trato a las mujeres migrantes venezolanas específicamente en Medellín. También cada semana debíamos crear apoyos audiovisuales acerca de las sesiones que ya habíamos vivido con las mujeres del grupo de apoyo, porque eran mujeres mayores de edad, entonces tenía que tener ciertas características para que todas pudieran acceder a esta información y pudieran estar recordando lo que habíamos conversado, lo que habíamos aprendido. Otra de las funciones era participar en el diseño y la implementación de talleres grupales enfocados en las necesidades de las poblaciones con las que trabajamos, que era algo que ya estaba identificado por la organización y los voluntarios y voluntarias que trabajaban en la organización en los dos grupos principales en los que estaba trabajando, que era Poderes Clandestinos con los niños, niñas y adolescentes y el grupo de apoyo con las mujeres trabajadoras sexuales. Lo que pasaba era que nos entregaban unas ideas de temas que veían que era relevante tratar con estas poblaciones y ya a partir de eso nos sentábamos a planear intervenciones grupales contextualizadas, y eso fue algo que me pareció muy importante y fue una de las enseñanzas más valiosas que me dejó la práctica con Putamente Poderosas, y es la importancia de estar contextualizadas acerca de la población con la que vamos a trabajar, en las capacidades que tienen, en el contexto social y cultural en el que viven, en cómo han sido sus vidas, porque todos estos factores, tanto separados con los niños, niñas y adolescentes y con las mujeres, afectaban mucho en la forma en la que absorbían la información, se conectaban con las actividades que les proponíamos. En cuanto a las herramientas adquiridas en la práctica, aprendimos muchísimo acerca del diligenciar diarios de campo. Siento que me quedó mucho una herramienta muy valiosa, y es el tema de qué son las rutas de atención, cómo y cuándo activarlas y cuáles son las entidades aliadas para reportar estas vulneraciones a los derechos de las personas. Y en cuanto a habilidades blandas, siento que me conectó muchísimo más con mi empatía, en especial con las poblaciones vulnerables, con las mujeres
y con los niños, niñas y adolescentes con las que trabajé, con las diversidades de género, porque es una práctica que te contextualiza mucho acerca de las violencias del día a día, y uno de los objetivos más grandes de la organización es desnaturalizar las violencias, y fue un proceso muy bonito que siento que me hizo conectar muchísimo más con mi empatía. También me quedó mucho la paciencia, la trabajé demasiado porque el trabajo con estas poblaciones y también con la organización social requiere de mucha paciencia porque son procesos a veces no muy estructurados o muy impredecibles, y fue retador, y fue una de las cosas que ellas mismas, nuestras jefes, nos decían que habían notado en nosotras, que nos costaba como soltar un poquito, porque habían reuniones que no estaban programadas, en fin. Entonces ese fue uno de los retos. Una de las herramientas muy importantes que siento que adquirí fue la comunicación activa. Como era una práctica en la que la mayoría de las reuniones eran remotas y las veces que nos encontrábamos muchas veces era solo cuando ya se iban a realizar los encuentros grupales, la comunicación activa era un componente clave para que las dinámicas entre nosotras como las voluntarias y con las jefas, con nuestra asesora de prácticas. En cuanto a los retos y dificultades, siento que uno de los principales era el tema de la organización, porque al ser una organización social que dependía de un montón de factores externos, de voluntarios, de recursos, de donaciones, a pesar de que dentro de la medida de lo posible tienen las cosas muy bien estructuradas, siempre existía el factor sorpresa de una reunión como random y cosas así. Entonces eso fue algo que siempre me costó muchísimo, muchísimo. Aparte que todas las personas que hacen parte de la organización, aparte pues obviamente de las dos directoras, son voluntarios y voluntarias, principalmente voluntarios. Entonces todos y todas tienen un trabajo por fuera de la organización. Entonces acomodarnos a los horarios como extracurriculares que estas personas tenían también era un reto grande, aunque al final lo logramos, pero sí había que hacer ciertos sacrificios para poder participar de estos espacios de planeación y de reuniones con el equipo. Y otro reto que pude identificar fue las actividades que realizábamos, pero no sentía que estuvieran muy alineadas con mi función como psicóloga acompañando en la organización, pero pues escuchando las historias de terror de las otras personas que sí les ponían a hacer unas cosas que nada que ver y de forma abusiva, pues digo como, qué bobada, no era ni tan horrible. Al principio nos costó porque obvio no estábamos acostumbradas a eso, pero eran cosas que eran necesarias y al final dependía mucho de nuestra voluntad realizarlas. No era como que nos obligaran pues, sino que siempre nos pedían el favor, y hubo veces que dijimos como no puedo y no pasaba nada, pero sí fue un reto aprender también a poner ese límite de decir pues no puedo asistir este domingo a tal cosa, no me puedo quedar tanto tiempo esperando a que recojan a todos los niños, porque pues obviamente no los íbamos a dejar solos, habían otras personas que podían, pero también nos pedían el favor a nosotras, y siento que fue un reto que dejó un aprendizaje muy importante, que es el de poner límites y lo que hablaba de la comunicación, y más que todo en estos ambientes laborales y donde hay diferentes posiciones como de poder. En general, fueron unas prácticas hermosas, las disfruté muchísimo, aprendí muchísimo acerca de la relación de la psicología en campos sociales, como con el enfoque de género o con el enfoque de diversidades sexuales, o de trabajar con poblaciones vulnerables. Muchas gracias a todos y a todas. Espero que estén muy bien y que les haya gustado mi exposición. Si tienen preguntas, me las pueden hacer en la próxima clase o me pueden escribir. Chao.